Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con la mecánica lagrangiana y en este caso tenemos un ejercicio bastante bonito que nos dice que sobre una mesa tenemos un bloque de masa m que está unido por una varilla rígida a un raíl circular de radio a, que está siempre en posición vertical. Suponemos que este conjunto puede desplazarse sin rozamiento sobre la mesa solo en la dirección x. Y además tenemos una partícula de masa m que está confinada a moverse sobre el raíl circular sin rozamiento. Las masas de la varilla y del raíl se suponen despreciables. Nos pide que calculemos cuántos grados de libertad tiene el sistema, que escribamos la lagrangiana, los secuaces de movimiento y que estudiemos las pequeñas oscilaciones alrededor de los puntos de equilibrio. Bueno, pues nada, esto es un ejercicio normal, como hemos hecho otras veces de mecánica lagrangiana y no debería haber mucho problema en resolverlo. Lo primero que nos pide es cuántos grados de libertad tiene el sistema, ¿vale? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tenemos aquí? Aquí parece claro que tenemos dos partículas, o sea, dos masas, la masa m minúscula y la masa m mayúscula. Cada una de ellas tiene sentido que tengan, digamos, estamos en el plano x, y por tanto deberían tener dos coordenadas. Tendrían que tener dos coordenadas. La masa m tendría que tener la coordenada del radio y el ángulo θ, porque estaríamos en coordenadas cilíndricas, en coordenadas polares, mejor dicho. Y luego la masa m mayúscula tendría que tener otras dos coordenadas que serían la x y la y. ¿Vale? Entonces, vamos a decir que la masa m tendría que tener pues tres coordenadas. O sea, dos coordenadas, perdón. El radio y el ángulo θ. Esto en polares. Y la masa m mayúscula pues tendría que tener dos coordenadas, x e y. Pero vamos a ver las ligaduras que tenemos. ¿Qué ligaduras tenemos? La masa m está sometida a encontrarse, a moverse en un raíl. En un raíl que tiene el mismo radio, el radio A. Por tanto, tiene una ligadura, que es el radio. Así que el radio ya no es grado de libertad. Y la masa m tiene otra ligadura y es que está confinada a moverse en el eje x. No puede subir para arriba ni bajar para abajo. Solo se puede desplazar alrededor del eje x. Por tanto, quitamos la y, que sería una ligadura, y nos quedaría x. Así que nuestros dos grados de libertad del problema van a ser el ángulo θ, bueno, el ángulo θ y la coordenada x. Estos van a ser nuestros grados de libertad. ¿Vale? Así que bueno, grados de libertad, θ y x. Entonces vamos a empezar ya con el lagrangiano, que es lo que de verdad nos interesa. Como siempre hemos hecho en otros ejercicios, que os dejaré por ahí en la descripción, para sacar el lagrangiano nosotros lo primero que hacemos es sacar el vector de posición de las partículas que estén sometidas en este problema. Entonces vamos a sacar el vector de posición de la partícula m minúscula, primero, de la m minúscula. Y el vector de posición de la m minúscula, pues bueno, va a ser x y z, pero como estamos en coordenadas polares, pues sabemos que, bueno, x y z, mejor dicho, como aquí no estamos en z, solo x y, disculpad, x y como estamos en polares, pues x ya sabemos que va a ser, en este caso, pues el radio por el seno del ángulo, ¿vale? Porque x, si aquí tenemos este ángulo, o sea, la partícula está aquí, nosotros tenemos un círculo, y nuestra partícula está aquí, recordemos que x va a ser esto de aquí, que esto de aquí es el seno de θ, o sea, el radio a por el seno de θ, y luego y va a ser pues el radio a por el coseno de θ. Eso lo sabemos, hemos hecho muchos ejercicios de estos, no debería haber mucho problema. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí lo que vamos a hacer va a ser coger un sistema de referencia que no va a estar centrado en el raíl, ¿vale? No va a estar en el centro del raíl. De hecho, si lo dibujamos un poco así, ¿vale? Tenemos aquí nuestro raíl y que está unido pues a nuestra masa, ¿vale? El sistema de referencia que nosotros vamos a coger va a ser un sistema de referencia que en altura sí que se va a encontrar en la misma altura que el centro del raíl, pero lo vamos a encontrar un poquito más desplazado, ¿vale? Nuestro sistema de referencia, nuestro origen O va a estar aquí, ¿vale? De tal manera que, bueno, este es el centro y demás historias. Porque luego nos va a venir mejor a la hora de tomar el grado de libertad de la masa m. Porque claro, si tomásemos el centro este como sistema de referencia, claro, tendríamos un sistema de referencia inercial, que sería muy raro porque habría que sacar otras coordenadas para obtener la posición de m y demás historias. Así que cogemos un sistema de referencia ajeno tanto al raíl como a la masa y apañado. Entonces, x, la posición, ¿qué va a ser? La posición va a ser pues una cierta posición x, que será cualquiera de estas según se esté desplazando, ¿vale? Según se esté desplazando
este sistema se puede ir moviendo hacia un lado o hacia otro. Será cierta posición X más A por el seno de tita. ¿Vale? Esto lo vemos, ¿verdad? Si no se estuviese desplazando el raíl, pues la masa M solo se movería y solo la tendríamos localizada pues en este raíl. Pero como el sistema de referencia lo hemos puesto no en el centro del raíl, sino una distancia X del centro del raíl, pues claro, según se desplaza el centro del raíl, va a variar donde se localiza la masa M, va a variar pues en una posición X, ¿verdad? Esto sería X. Entonces, esto en este momento estará aquí, luego cuando esto se vaya moviendo hacia acá, X, si este es nuestro sistema de referencia, O, X será esto, si luego oscila pues y vuelve a bajar, pues X será esto, ¿sabes? X va a ir variando, como podemos observar, ¿vale? Entonces, bueno, de momento lo dejamos así. Eso en la posición X. La posición Y, como está en la misma altura, pues lo dejamos igual, como siempre. A, bueno, o A o menos A, da igual, menos A, coseno de tita. ¿Vale? Porque se encuentra menos A coseno de tita. Perfecto. Y por otra parte tenemos el vector de posición Rm, mayúscula. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más así, Rm mayúscula. Que también dependerá de unas XY. La Y va a ser 0 porque siempre se va a encontrar a la misma altura. O va a ser, bueno, puede ser una constante, puede ser 0, nos da igual porque luego al derivar es lo mismo, porque eso va a ser en cualquier caso una constante, no va a variar la altura de la masa y luego al derivar se nos va a quedar 0, así que me da igual lo que pongáis. Y en X vamos a tener pues que X se encuentra a una distancia X de esto, que es la misma distancia que se ha desplazado antes, es decir, es esta misma distancia X, más una cierta constante que la vamos a llamar pues K, por ejemplo, una constante que la vamos a llamar K. Esa constante que vamos a llamar K, que es tanto la constante A del radio del aro, como esta pequeña varilla que también tiene una longitud, como la pequeña longitud hasta llegar al centro de masas del objeto y demás, ¿vale? Esa va a ser esa constante, pero que esa constante siempre va a ser constante, da igual en qué posición se muevan, que eso va a mantenerse siempre constante. Lo que va a variar es nuestra X, nuestra variable X, que es lo que va a hacer que nuestro sistema pueda oscilar hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Así que bueno, esto lo dejamos así. Hasta aquí todo entendido, ¿verdad? Entonces, ya lo que vamos a hacer va a ser simplemente derivamos. Haciendo la derivada de esto, pues nos va a quedar x punto más a tita punto coseno de tita. Y por el otro lado nos va a quedar pues a tita punto seno de tita. ¿Vale? Estas son derivadas normales respecto del tiempo. Aquí derivamos también respecto del tiempo. Y nos va a quedar pues x punto y ya está, porque eso es 0, así que no lo ponemos y es 0. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado, como hemos hecho siempre. Y si elevamos esto al cuadrado nos va a quedar, si no recuerdo mal, pues x punto más a tita punto coseno de tita, esto al cuadrado, más a tita punto seno de tita, esto al cuadrado. ¿Vale? Hasta aquí perfecto. Y aquí el R mayúscula también lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa luego es sacar la energía cinética. Recordemos que estamos haciendo esto para sacar la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Así que hacemos esto. De tal manera que, bueno, vamos a sacar también nuestro potencial. Que el potencial, la única partícula que tiene potencial aquí es la masa minúscula m, que es la que se mueve, la que se desplaza en el eje y, porque, o sea, la que tiene una cierta altura, porque la masa m mayúscula no se mueve en el eje y, así que no tiene ningún tipo de altura. Y esto es como siempre, pues mg, bueno, la masa por gravedad por altura. La altura, recordemos que en este caso es menos a coseno de tita, así que pues ponemos menos mg a coseno de tita. Hasta aquí todo correcto, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces ya podemos proceder a sacar nuestro lagrangiano. Voy a ir un poco rápido. Recordemos que nuestro lagrangiano es T menos V. La energía cinética, pues recordemos que es un medio de la masa minúscula por la velocidad al cuadrado de la masa minúscula más un medio de la masa mayúscula por la velocidad al cuadrado de la masa mayúscula. Esa es nuestra energía cinética. Más el potencial correspondiente, que va a ser el potencial de nuestra masa minúscula. Así que hacéis estos cálculos y agrupando todo, son cálculos muy sencillos, ¿vale? Simplemente esto es elevarlo al cuadrado y lo sumáis a esto, que está elevado al cuadrado, y se os va a ir un término que se os va a despejar por el seno cuadrado más coseno cuadrado, que lo podéis sustituir por 1, como suele pasar siempre, o casi siempre, así que
no deberíais tener mucho más problema. Sacamos este lagrangiano, que es un medio de la masa por a al cuadrado, tita punto cuadrado, más m a x punto, tita punto, coseno de tita, más mg a coseno de tita. ¿Vale? Perfecto. Entonces ahora ya tenemos nuestro lagrangiano. ¿Y qué es lo que necesitamos sacar? Las dos ecuaciones de movimiento. ¿Por qué hay dos ecuaciones de movimiento? Porque recordemos que tenemos dos grados de libertad, x y tita. Por tanto, vamos a sacar dos ecuaciones de movimiento. ¿Vale? Nuestra primera ecuación de movimiento, que la vamos a llamar, pues, primera ecuación de movimiento, va a ser la de x, por ejemplo. Nuestra primera ecuación de movimiento va a ser la de x. Así que escribimos, ya sabemos, la ecuación de Euler-Lagrange. La primera que vamos a coger va a ser x, así que en x igual a 0. Perfecto. Así que ya solo queda pues hacer cuentas, derivar. Por una parte tenemos que el lagrangiano respecto de x punto va a ser, pues aquí tenemos un x punto, la pasamos a este lado, m más m x punto. Y luego aquí tenemos, aquí no tenemos x punto, aquí sí tenemos x punto, así que nos va a quedar más ma tita punto coseno de tita, como podemos observar, y aquí no tenemos x punto, ¿vale? Esto nos va a quedar así. Y ahora tendríamos que derivar esto respecto del tiempo, pero antes de derivar esto respecto del tiempo, vamos a hacer esta otra coordenada, la coordenada, o sea, la parcial de L respecto de x. ¿Y cuál es la parcial de L respecto de x? ¿Vemos aquí alguna x? No, por tanto no depende, el lagrangiano no depende de x, así que 0. Esto es una coordenada cíclica. Si esto es una coordenada cíclica, ¿qué quiere decir? Que la derivada temporal de la parcial del lagrangiano respecto de x punto va a ser igual a 0. Por tanto, nuestra parcial del lagrangiano respecto de x punto, que es esto que hemos calculado aquí, va a ser una constante. ¿Vale? Esto de aquí va a ser una constante. No hace falta que saquéis la derivada temporal, ¿vale? Porque son unos cálculos que, bueno, tendréis que derivar esto respecto al tiempo, tampoco son muy difíciles, pero como podemos observar que esto va a ser cíclico, pues esta ecuación de aquí va a ser constante. Así que ya tenemos una ecuación de movimiento, que es precisamente esta de aquí, que es que va a ser constante, ¿vale? Esa va a ser nuestra primera ecuación de movimiento. Y nuestra segunda ecuación de movimiento va a estar relacionada con el ángulo tita. Segunda ecuación, escribimos aquí. Y va a estar relacionada con el ángulo tita. Tenemos pues la derivada respecto del tiempo, de la parcial del lagrangiano respecto de tita punto, menos la parcial del lagrangiano respecto de tita, y esto va a ser igual a 0. ¿Vale? Y volvemos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Sacamos primero la parcial del lagrangiano respecto de tita punto, que va a ser, pues veamos, lo tenemos aquí. Esto depende de tita punto, así que lo pasamos, el 2 lo pasa a ese lado, y aquí tenemos pues ma m minúscula, claro, esto es m minúscula, a cuadrado tita punto, ¿vale? Más, aquí hay un tita punto, así que ma x punto coseno de tita, ¿vale? Perfecto. Y bueno, esto luego efectivamente habría que derivarlo respecto del tiempo. No creo que la otra coordenada sea cíclica, imagino que no será cíclica, ya sería tendríamos bastante suerte si coincide que fuese cíclica. Así que lo que vamos a hacer va a ser, pues de momento vamos a sacar esta otra coordenada, la parcial de lagrangiano respecto de tita, donde nos va a quedar pues menos ma seno de tita, que tenemos, si no recuerdo mal aquí, sí, efectivamente, bueno, abrimos paréntesis, x punto, tita punto, más g, que es la gravedad, ¿vale? Bueno, estos son cuentas, la verdad, es decir, aquí no hay mucho más misterio, no os leéis mucho más, son cuentas simples que no tienen mucho más misterio. Entonces, aquí tendríamos que sacar la derivada temporal de esto, ¿vale? Que la derivada temporal de esto, pues nada, lo hacemos ahora rápidamente. La derivada temporal de esto va a ser pues ma cuadrado tita 2 puntos más ma x 2 puntos por coseno de tita más ma x punto por tita punto, aquí va a haber un menos seno de tita, ¿vale? Esta va a ser la derivada temporal, entonces simplemente estas la juntamos, o sea, sustituimos aquí para sacar nuestra ecuación completa, y nuestra ecuación completa, que la voy a poner ya después de haberla despejado y todo,
para no estar alargando mucho el vídeo, va a ser a tita 2 puntos más x 2 puntos coseno de tita más g seno de tita igual a 0, ¿vale? Esto después de haber despejado y después de haber hecho todo el lío, ¿vale? Para no estar aquí haciendo todos los cálculos, porque son muy sencillos, ¿vale? No son muy complicados. Por tanto, ya tenemos las dos ecuaciones de movimiento, esta y esta de aquí. Están cruzadas, o sea, tenemos los términos x y tita juntos, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser relacionarlas en torno a ángulos pequeños. Es cierto que nos piden los ángulos de los puntos de equilibrio, ¿vale? Los puntos de equilibrio, evidentemente, aquí en nuestra primera ecuación, que es esta, no va a existir, no va a haber puntos de equilibrio, porque si hacemos x, las velocidades y las aceleraciones las hacemos igual a 0, aquí no hay ningún tita ni ningún x sueltos. Aquí los puntos de equilibrio van a ser cuando tita 2 puntos, tita punto, x 2 puntos y x punto sea 0. Y eso significa que los puntos de equilibrio van a surgir, vamos a llamarlos puntos de equilibrio, van a surgir cuando g seno de tita sea igual a 0. Y eso significa que van a ser cuando seno de tita sea igual a 0. Y eso quiere decir que será cuando tita sea 0, sea pi, sea 2pi, etc. ¿Vale? Es decir, como más o menos como un péndulo, básicamente. O como, bueno, o como la partícula, más que como un péndulo, como la partícula que se estaba moviendo alrededor de un raíl, porque al fin y al cabo era eso, que creo que está en el ejercicio número 2 de Lagrange, de mecánica lagrangiana. Entonces esos serían los puntos de equilibrio, ¿vale? Tendríamos que sacar las oscilaciones. ¿Cómo sacaríamos las oscilaciones? Cogemos un punto 0, por ejemplo, y metemos un pequeño valor epsilon sumado a estos pequeños ángulos, ¿vale? Yo que sé, 0 más epsilon. Entonces aquí nos va a quedar epsilon, que es como tita. Por tanto, vamos allá a proceder a desarrollarlo con tita, no con epsilon, porque habría que hacer ese cambio y es lo mismo, ¿vale? No sé si me explico. Es decir, si queremos hacerlo, queremos ver las dos oscilaciones en torno al punto de equilibrio, los nuevos ángulos que nos van a quedar va a ser tita y va a ser, o sea, los ángulos tita van a ser nuestro punto de equilibrio, que va a ser 0, más un pequeño ángulo de oscilación que va a ser epsilon, ¿vale? Claro, ¿esto qué significa? Esto significa que tita va a ser epsilon. Por tanto, si tita va a ser epsilon, en vez de desarrollarlo en epsilon, lo hacemos en tita, porque es lo mismo, ¿vale? No sé si lo vemos. ¿Por qué no lo hacemos con los otros puntos de equilibrio? Porque si tenemos este raíl, claro, el punto de equilibrio más estable va a ser este. Aquí habrá otro, pero va a ser muchísimo más inestable que nuestro punto más bajo, ¿vale? Así que bueno, después de este rollo que os he metido así muy rápido, lo que vamos a hacer va a ser proceder a desarrollar un poco, sacar las frecuencias y demás historias. Uy, ¿esto qué he hecho aquí? Vale. Lo que vamos a hacer va a ser desarrollar en torno a ángulos pequeños, ¿vale? A pequeñas oscilaciones. Así que vamos a aproximar. Recordemos, ¿qué había que hacer para aproximar a pequeñas oscilaciones? Pues el seno de un ángulo va a ser ángulo más unos términos que no nos van a interesar, ¿vale? Y el coseno, bueno, aquí le voy a poner la aproximación, y el coseno de un ángulo va a ser igual, o bueno, va a ser aproximado a el ángulo, o sea, 1 menos el ángulo al cuadrado partido por 2. Estas son las pequeñas aproximaciones, ¿vale? Entonces, en nuestras ecuaciones también podemos hacer esas pequeñas aproximaciones. Aquí tenemos que el coseno de tita, si lo aproximamos a primer orden, va a ser 1. Por tanto, esa ecuación nos va a quedar como m más m mayúscula x punto más m a tita punto, porque el coseno del ángulo que había ahí lo hemos aproximado a 1 y ya está. Y en nuestra segunda ecuación tenemos un coseno que también lo vamos a aproximar a 1 y un seno de tita que lo vamos a aproximar a tita, ¿vale? Como podemos observar aquí. Bueno, esto lo podemos poner orden mayor que 3 y demás historia, luego que 2 y ya está. Entonces, aproximando, nos va a quedar pues a tita 2 puntos más x 2 puntos, porque el coseno de tita lo hemos aproximado a 1, más g por tita. Y esto va a ser igual a 0. Y estas van a ser nuestras ecuaciones de movimiento, ya aproximadas a ángulos pequeños, ¿vale? A puntos de equilibrio. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser juntarlas, porque se pueden juntar fácilmente, ¿vale? Están acopladas, pero se pueden desacoplar de una manera bastante sencilla. ¿Cómo? Bueno, despejamos x punto en este lado, de tal manera que esto nos va a quedar menos m a tita punto partido m más m. Y esto lo derivamos respecto del tiempo, de tal manera que nos va a quedar que x2 puntos va a ser menos m a m más m mayúscula tita 2 puntos. Y esta x2 puntos la vamos a sustituir ahí, ¿vale?
De tal manera que esto nos va a quedar, pues, a tita 2 puntos menos ma m más m mayúscula tita 2 puntos más g tita igual a 0. ¿Y esto qué es? Bueno, esto nos va a quedar que a menos ma partido m minúscula más m mayúscula tita 2 puntos más g tita es igual a 0. Despejamos tita 2 puntos y nos va a quedar que tita 2 puntos va a ser, bueno, tita 2 puntos más g partido a menos ma m minúscula m mayúscula, todo esto por tita igual a 0. M más m lo pasamos a este lado y nos va a quedar a por m más m. Bueno, voy a seguir desarrollando, ¿vale? Para que lo veamos perfectamente. Esto nos va a quedar pues m más m mayúscula a menos m minúscula a partido m más m, ¿vale? Tita, bueno, uy, madre mía, qué escritura más mala. Ahora, tita igual a 0. Esta m más m se pasa ahí arriba y aquí tenemos m por a más m mayúscula por a menos m por a. M por a menos m por a se van y nos va a acabar quedando la siguiente expresión, que va a ser tita 2 puntos más g m más m mayúscula, que es este de aquí que lo hemos pasado arriba, y abajo como m y a menos m y a se nos ha ido, pues nos va a acabar quedando m mayúscula a y aquí tita igual a 0. Y esto es una ecuación ordinaria de segundo orden lineal cuya solución siempre es una combinación lineal de senos y cosenos, de seno de wt más una constante por coseno de wt, que estas constantes se sacarían con las condiciones iniciales del problema, ¿vale? Siendo la frecuencia angular esta parte de aquí, la frecuencia angular es esta parte de aquí, ¿vale? La raíz de esta parte de aquí. La frecuencia a la que se van a mover en torno al punto de equilibrio va a ser precisamente esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí. Y la solución es una ecuación diferencial tal que así, ¿vale? Así que bueno, ya está resuelto el ejercicio. Creo que lo hemos hecho bastante rápido y bastante bien. Creo que ha quedado claro. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejadla en los comentarios. No hay ningún tipo de problema. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y seguimos con la física.